Venezuela. Y vamos a... Desde Venezuela, Omar González, asilado político en la Embajada de Argentina en Caracas y dirigente nacional de 20 Venezuela, envía un nuevo mensaje. Narra los días de terror en la Embajada de Caracas, en la Embajada de Argentina en Caracas, al no tener el suministro eléctrico. Vamos a escuchar este testimonio del asilado político. Muy bien, lo tenemos ya en pantalla, escuchemos. Vimos de los llamados que estuvieron haciendo ustedes a el cuerpo diplomático, a la Nunciatura Apostólica, para que se apercibieran de lo que estaba ocurriendo, sobre todo después que se les dañó la planta eléctrica. Hoy entendemos que llegó la planta eléctrica, pero en ese interín, ¿qué ocurrió? Porque una cosa es la alarma, ¿no? Terrorismo de Estado contra ellos ahí, un hostigamiento impresentable, pero ¿cuál es el testimonio que puedes compartir con nosotros? ¿Qué ocurrió en todo ese interín, Omar? Bueno, habría que destacar que ya tenemos casi un año, el 20 de marzo cumplimos un año que no les escapamos a la policía de Maduro después que el Ministerio Público nos dictara órdenes de captura. Y bueno, fuimos... asilados en la Embajada de Argentina por decisión del presidente Milei. Al poco tiempo expulsaron a los diplomáticos argentinos y comenzó nuestra viacrucis, ¿no? Desde hace ya más de 4 meses se nos cortaron el servicio eléctrico. Y también nos limitaron el acceso al agua, a la comida, a las medicinas, etcétera, etcétera. Y teníamos una pequeña planta de emergencia que activábamos pocas horas al día para precisamente las necesidades fundamentales y sobre todo preservar algunos alimentos en las neveras. Esta planta, después de 3, 4 meses de uso, bueno, se fundió y tuvimos 2 semanas absolutamente oscuras. Esto hay que añadírsele a que el racionamiento eléctrico era el racionamiento de agua, el racionamiento de alimentos, el de racionamiento de medicina, rodeado por todas partes de policías, con pasamontañas fuertemente armados. Algunas casas aledañas a esta residencia diplomática y francotiras telescópicas, drones sobrevolaban la sede diplomática y por si fuera poco metieron perros Rottweiler y pastores alemanes que los soltaban en las noches, o los sueltan todavía. A lo mejor en el transcurso del programa podrás oír los ladridos de esta fiera que se nos asemeja a los que usaban en los campos de concentración nazi. Bueno, lo cierto del caso es que esto fue terrible, fue un trato cruel, inhumano que tuvimos hasta ayer. La comida se descompuso, tuvimos accidentes en medio de la oscuridad, porque esto es una edificación que está hecha por varios pisos. Nosotros tenemos que buscar lo que queda del fondo del tanque de agua y subir en unos bidones. Bueno, y esto ocasionó que algunos compañeros, en este caso el compañero Humberto, tuvo un accidente para casi 30 puntos de sutura. Magalí también tuvo una caída, yo mismo, mis anteojos se partieron en medio de esta oscuridad, porque una vela tenue no era suficiente. Y lo más dramático, Miguel Ángel, es los alimentos. Solamente podíamos comer algunos enlatados, etcétera, etcétera. Ayer finalmente, porque la voz de la diplomacia estaba absolutamente silenciada, era estruendoso el silencio del cuerpo diplomático en Venezuela. Sin embargo, ayer, y hay que agradecer la gestión de Argentina, que aunque no está de cuerpo presente en esta embajada, compró una máquina nueva, una planta de emergencia nueva. Brasil, que es el que tiene la custodia de esta sede diplomática, hizo las gestiones ante el régimen de Nicolás Maduro
Y bueno, pudieron ingresar con un técnico esa pequeña planta también para mantener por lo menos la parte alimentaria. Tú sabes. Pero el despliegue policial para meter esa planta era una cosa que yo creo que ni a Osama Bin Laden, ni a Al Qaeda, ni los peores terroristas del mundo, incluso la caja donde venía la planta, los policías las picaron. Entonces yo le gritaba al comandante, ¿qué fue? ¿Cree que nos vamos a ir escondidos en esa caja de cartón? Bueno, cosas como esta. Y fotografiaban cada hoja del manual de esa pequeña planta, por si tenía mensajes encriptados, qué sé yo, para que ustedes vean cuál es la tortura, el ataque, el trato cruel e inhumano del que estamos siendo víctimas desde hace casi un año. Miguel Ángel. Bien, amigas y amigos, desde la sede diplomática argentina en Caracas, calificada como sede de un país hostil por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, estamos escuchando el testimonio de Omar González. Omar, sabes que la semana pasada para mí fue absolutamente repudiable el hecho de que desde los laboratorios de propaganda del régimen se les involucrara a todos ustedes como reales causantes del deterioro de la salud de Fernando Martínez Mótola, quien pues falleció, como recuerdas. Se dijo que ustedes lo mantenían ahí hostigado, que lo tenían prácticamente torturado, aislado, mancillado. Yo quisiera que aprovecháramos esta oportunidad porque esto es uno de los asuntos, digamos, uno de los ataques más repudiables, lo que yo he visto del laboratorio de propaganda del régimen de Maduro. Es muy cruel estos señalamientos. Tuvimos 9 meses conviviendo con Fernando Martínez Mótola. Yo lo conocía desde cuando fue ministro de Transporte y Comunicaciones, cuando fue presidente de la CanTV. En esa época yo fui gobernador del estado Bolívar y compartimos en esa época. Aquí tuvimos una relación muy estrecha y su esposa sabe de la amistad que nos unía. Entonces, es porque hubo un desgaste, Miguel Ángel, físico y mental casi insoportable. Como te lo digo, lo que apenas te digo son cosas pequeñas frente a lo que significa haber convertido una sede diplomática en peor que una cárcel. Porque en las cárceles tienen luz, hay comida, dejan incluso en algunos casos el ingreso de familiares. Nosotros nada de eso podemos acá y estamos permanentemente asediados. Han intentado asaltar esta sede diplomática. Yo todos los días tengo la guardia desde las 3 de la madrugada porque, bueno, tenemos que estar alerta frente a la posibilidad de que esta sede sea asaltada. Bueno, Fernando Martínez Mótola fue nuestro gran amigo, un hombre de carta cabal. Él ingresó un día después que yo acá en la embajada. Nosotros entramos el 20 y él llegó el 21. Y tuvo 9 meses compartiendo las vicisitudes, el desgaste que estamos siendo víctimas, de las torturas de las que estamos siendo víctimas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pero a esto se le añade el acoso y el chantaje de que después que él toma la decisión personal, que respetamos todos nosotros, porque comprendemos, incluso después de su muerte, es como si hubiese sido posible despedirse de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Él es un hombre de 70 años, era un hombre de 70 años y yo voy a cumplir el 9 de marzo de este mes, el próximo domingo, 75 años de edad. O sea, teníamos una ligación muy estrecha. Entonces, la maldad llegó a tal extremo que después inventan estas mentiras. Y desde luego a él le habían prohibido, porque le permitieron regresar a su casa bajo condiciones de presentación, que no podía declarar, etcétera, etcétera. Entonces, para decir que lo teníamos nosotros secuestrado acá, ¿a quién se le va a ocurrir una cosa como esta? Un hombre con una vasta experiencia, un intelectual de primer orden, un hombre, una cabilla de rectitud. Entonces,
ese acoso fue un añadido adicional de maldad por parte de los voceros del régimen de Nicolás Maduro, que no contento con haberle quitado la vida a un hombre como Fernando Martínez Mótola, por cierto, que su abuelo fue el autor del himno del estado de Anzoátegui, donde yo resido actualmente, ¿no? Desde hace un año que no lo veo, pero hay escuelas con el nombre de Ángel Mótola. Es decir, es un patrimonio, así como tantos venezolanos que han muerto bajo la custodia del régimen de Maduro. Y en este caso, esta es otra víctima de Maduro y su régimen, Fernando Martínez Mótola. Yo lo digo con toda la responsabilidad, porque fui testigo de excepción del desgaste físico y mental al que fue sometido durante 9 meses en esta misma sede diplomática. Bueno, Omar, María Corina señaló que entramos desde hace rato en la fase de desalojo del poder de Nicolás Maduro. Si esto es así, suponemos que no hay cabida ya a insistir en la fase de negociación, a no ser que la negociación sea para el desalojo del poder y para ninguna otra cosa, ¿no? Obviamente. ¿Cuáles son las mayores dificultades que ustedes están encontrando en sus reflexiones allí en la embajada para la concreción de esta fase de desalojo del poder y hacer posible que asuma en Caracas la presidencia para la cual fue electo Edmundo González Urrutia? Aquí en esta sede, a pesar de todas estas dificultades, está buena parte del comando de campaña de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Aquí está la jefa del comando de campaña, que es Magalí Meda. Está la directora de comunicaciones a nivel nacional e internacional, Claudia Macero. Está el jefe de la parte electoral, la que pudo descubrir el fraude que tenían montado para el 28 de julio el régimen y pudo demostrar al mundo que había ganado Edmundo González Urrutia con las actas originales que emitieron las máquinas del Consejo Nacional Electoral, Humberto Villalobos. Está igualmente el que maneja y el que tiene las orientaciones de la organización internacional, que es el autor de toda esta movilización de la llamada diáspora venezolana, Pedro Urruchurtu. Y yo estoy como miembro del comando de campaña y en este momento ocupado de la organización del partido mientras dura el secuestro del titular Henry Alviares. De manera que, y nosotros estamos acá, pese a todas estas dificultades, en constante trabajo. Aquí no hay descanso, desde la mañana hasta las últimas horas de la noche estamos en estas actividades. Y por supuesto, nos respalda esos resultados que ya el mundo entero conoce y que respetan como voluntad del pueblo venezolano de elegir a Edmundo González Urrutia como presidente de este país. En consecuencia, estamos en este momento en la etapa precisamente de cobrar esa victoria, de que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Desde luego, quedan algunos pilares que sustentan de manera endeble esta dictadura de Maduro. Unos pilares como son el financiamiento oscuro para precisamente la represión, para engordar sus cuentas personales de manera obscena, como lo ha visto el mundo entero, y como se ha puesto en evidencia con el saqueo que han hecho de los recursos de Venezuela, así como también para el mantenimiento del pilar de la cúpula militar y policial, que son los únicos sostenes que tiene. Ahora eso se está demoliendo. No hace falta hablar con los astros para darse cuenta de la inestabilidad que está en este momento. Pero Omar, con tiempo para evaluar las cosas ahí, y lo has dicho muy bien, está prácticamente el comando central de esa gesta por parte de 20 Venezuela, del comando con Venezuela, ¿no? Dame, por favor, para el entendimiento de todos nosotros, los puntos de evaluación de ustedes de que todos esos cimientos se están demoliendo, se están desmoronando. Bueno, bastaría con mencionar el pilar de ese financiamiento oscuro. Hoy la OFAC y el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ratifica
que serán rescindidas absolutamente todas las licencias de lo que es la columna vertebral de la economía venezolana, que es la explotación petrolera. Y que desde luego Chevron, Eni, Repsol y todas estas empresas, a partir de este mismo instante y con algunos días para que puedan agarrar sus sin mayores daños a la infraestructura de la industria petrolera venezolana, salirse del país. Esto implica 400 millones de dólares mensuales que utilizaba el régimen para financiar primero la corrupción, engordar sus cuentas bancarias personales y la de sus allegados, y también para financiar la represión, es decir, esos 2.000 venezolanos que están en las inmundas cárceles de Maduro, y desde luego la cúpula militar y policial, que es la que se está lucrando de toda esta corrupción. Al quitarle ese pilar, comienza a temblar, a moverse, a quitársele una muleta básica al régimen. Desde luego, nosotros no nos vamos a estar de brazos cruzados esperando que esos pilares terminen por derrumbar esto. Los venezolanos tenemos la obligación de activar todos los mecanismos necesarios para que este endeble andamiaje de poder que pretende sostener a Maduro en Miraflores se derrumbe. Mira, Omar, ese es el trabajo nuestro. Okay, Omar. Ese es el trabajo nuestro, organizar a los venezolanos para que esto se dé al menor tiempo posible. Okay, Omar, también la propia María Corina, después de hablar del tema del retiro de ese oxígeno que significa las licencias para la operación petrolera de transnacionales, dijo que no era suficiente, que este régimen se sostiene también por el tema de las economías ilícitas, el narcotráfico, el contrabando de materiales estratégicos desde el arco minero y otros asuntos más, ¿no? ¿Hay algún signo bajo la evaluación de ustedes allí en la residencia de Argentina que dé cuenta de que también estas economías ilícitas se están desmoronando o están realmente amenazadas de desmoronarse? Por supuesto. Fíjate que yo fui gobernador del estado Bolívar y por supuesto conozco perfectamente la devastación que están haciendo en el llamado macizo guayanés y en toda la Amazonia venezolana para explotación del oro, el oro de sangre, como se le conoce en el mundo. Y eso no entra a las arcas del Estado, eso va por los caminos oscuros y eso también está siendo severamente inspeccionado por la comunidad internacional, porque eso está financiando la violación de los derechos humanos y el hambre y la pobreza que reina en el país. ¿Cómo es posible que frente a unos ingresos millonarios que tenía por el caso del petróleo, por el caso del oro, otros minerales que también explotan de manera subterfugia, y igualmente la droga que inunda los mercados internacionales de narcotráfico, de narcóticos? Esto no llega a la población venezolana. Los sueldos siguen siendo de $3 mensuales. Maestros y médicos están abandonando escuelas y hospitales porque no tienen ni siquiera para sufragar el transporte público. No se mejoran los hospitales, no se mejoran las escuelas, no hay una obra de importancia que puedan mostrar, porque todo eso va destinado a otros recursos. De manera que lo que se le está cortando es precisamente la posibilidad de seguir desangrando al país. Para que el venezolano pueda tener un salario digno, una pensión digna, los jubilados y pensionados, es necesario salir de Maduro y de todo ese andamiaje de corrupción y destrucción. Para que pueda haber precisamente crecimiento económico, fuentes de empleo, educación de calidad, hospitales bien dotados, es necesario salir de esto, porque ninguna de esas riquezas que estaba allí, que está aquí, que lo han explotado, ha llegado al pueblo. Bien, Omar, y eso el venezolano lo comprendió perfectamente. Y entonces, que no vengan ahora con el cuento que esas sanciones es culpa de María Corina Machado. Voy a eso, o de Edmundo González Urrutia. La culpa es de Nicolás Maduro y de sus cómplices que han saqueado y han destruido el país. Voy a esa materia. A ver, hoy leía yo algo que llama microanálisis de Jesús Seguías. No sé si lo escuchaste, lo leíste hoy, ¿no? Decía que las cosas van más o menos así.
que aquellos que están pensando que se va a acabar con el régimen por vía de estas sanciones, del retiro de las licencias, están errando, porque esto más bien atornilla al régimen y golpea más a los venezolanos. Los venezolanos quedan en mayor indefensión y más vulnerables frente a un gobierno que ha demostrado que puede vencer las sanciones. Que aquellos que están pensando que la acción internacional por vía de la fuerza internacional, y lo ejemplifica con la acción de marines y tal, seguirán con este. ¿Cómo ustedes están evaluando estas evaluaciones y estas propuestas a los venezolanos en estos instantes? Peregrina hipótesis la de Jesús Seguías, periodista guayanés que tiene años dedicado a hacer sus elucubraciones sobre la realidad venezolana. Lo cierto del caso es que, como te digo, esos son lo único que le queda a Maduro. No tiene base social, no tiene apoyo internacional, está totalmente cercado nacional e internacionalmente y solo tiene esos oscuros fuentes de ingresos y desde luego ese estamento militar y policial popular que podría en cualquier momento voltearse, como lo ha pasado en la historia venezolana infinidad de oportunidades. Hay muchísima gente que está en este momento tratando desesperadamente de que se pase la página del 28 de julio. Y opiniones como esa precisamente buscan ese objetivo. Participar en una farsa electoral como la que está planteando en medio de toda esta revuelta que llaman ellos una reforma constitucional, que es un contrasentido, porque pretenden incluso eliminar gobernaciones, eliminar alcaldías, eliminar incluso el poder legislativo como lo conocemos actualmente, y están llamando a unas elecciones para el 25 de mayo. Todas estas... y buscan desesperadamente porque no hay ni siquiera candidatos. Tuvieron que posponer las elecciones previstas para el mes de abril porque no hay candidatos. Y esto va a terminar por esterilizar realmente a la oposición venezolana. Todo aquel que se preste a esta jugarreta, a esta pantomima de Maduro, de participar en estas elecciones, son cómplices de Maduro. Son cómplices de Maduro y lo que quieren es atornillarlo, porque a lo mejor son uno de los pocos beneficiados económicamente con esta destrucción nacional. Aquí el que participe y la historia y el pueblo venezolano tiene que estar clarísimo que todo el que participe en esta farsa electoral regional y parlamentaria es un cómplice de Maduro y es corresponsable de ese intento, a mi juicio fallido, de tratar de que Maduro permanezca en el poder por más tiempo y que se olvide de lo que pasó el 28 de julio. Eso no va a pasar. Bien. Y creo que en este momento es un proceso, yo diría, de esterilización de la oposición. Ya sabemos quién es quién. Si tú participas, ya tú sabes con quién estás jugando. Y es el pueblo venezolano, ese 80-90% de los venezolanos que están pasando hambre con $3 de salario, con esta crisis y esta represión criminal de la que estamos siendo víctimas. Los que dicen que no. Bueno. A esta farsa no se van a prestar. Bueno. Omar, te agradezco mucho que hayas podido buscar los recursos de poder estar con nosotros conversando esta última media hora. A través de ti, un saludo a Magalí, a Claudia, a Pedro, a Humberto. Y otro muchísimas gracias, muy fuerte Miguel. para ti, bueno, Omar. Tengo al lado lo que fue para nosotros la fuente de poder tener algo de corriente para cargar los teléfonos. Esto es un ventilador. Nosotros nos hemos convertido casi como en la serie de televisión esa MacGyver, sí, que hacemos malabarismo para poder comunicarnos con la familia y con periodistas como tú, cargando a través de un ventilador. Supimos de los llamados que estuvieron. Muy bien, hemos escuchado entonces esta entrevista a
Omar González Moreno, asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, quien ha hecho declaraciones contundentes en la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez, los cuales han causado gran controversia de la opinión pública y ha llamado la atención de la comunidad internacional, porque según González, los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas están siendo sometidos a condiciones inhumanas que comprometen gravemente su bienestar físico y mental. En estas declaraciones, González ha descrito testimonios de los asilados que han vivido situaciones de violencia psicológica y física, así como una falta de acceso a atención médica adecuada y servicios públicos. Fuerte denuncia en contra del régimen de Nicolás Maduro. Recordar que los asilados están a punto de cumplir ya un año y lo que se pide, obviamente lo que ha pedido María Corina y la comunidad internacional, es que les den los pases para que puedan salir de Venezuela y acabar con el calvario que se encuentran viviendo ya a poco de un año, a poco de cumplirse un año. Ha hablado Omar González Moreno, quien es periodista, escritor y activista político de Vente Venezuela, asilado ya hace casi un año. Muy bien, déjenme saber en los comentarios qué les pareció su testimonio de terror, los cuales ha comentado todos estos días, todos estos meses, ya casi un año que lleva en la Embajada de Argentina en Caracas. Déjenme saber en la cajita de comentarios qué opinan ustedes y cómo ven al régimen de Nicolás Maduro, quien ha sembrado todo este terror en estos asilados. Pero hablando del régimen de Nicolás